al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre, ¿verdad? Así bendecimos a cada una de las personas que hoy están sintonizando este programa. Bendecimos la vida de cada uno de los miembros, los líderes, las columnas y escuderos pastorales de la Iglesia Cristo Nueva Jerusalén, Tocoa, Colón. Como bendecimos también a nuestras coberturas espirituales, nuestros pastores, al apóstol Germán Espinal, al profeta Ada, hasta la ciudad de La Ceiba. Bendecimos la vida del pastor Ismael Lacayo, hasta Olanchito, y a nuestro hermano pastor René Tablas, hasta España, ¿verdad? Los cuales trabajan en la Iglesia Cristo Nueva Jerusalén. Así que damos gracias a Dios por cada una de la vida de las personas que nos va a sintonizar, que nos está sintonizando. Y pedimos a nuestro Señor Jesús que Él tome el control absoluto de la palabra. Pedimos al Espíritu Santo que Él sea el que descienda, Él sea el que se glorifique, el que se exalte a esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y porque su misericordia es para siempre. Así que le bendecimos en el nombre de Jesucristo con toda bendición de lo alto. Y así vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra y creamos que Dios es fiel y su palabra es verdadera. Así que vamos a predicar bajo el tema el arrepentimiento. Amén. ¿Por qué hablamos? Diga conmigo, el arrepentimiento. ¿Por qué hablamos de arrepentimiento? Dice que cuando hablamos de arrepentimiento es ver o alcanzar la misericordia de Dios en su vida. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cuando usted y yo alcanzamos misericordia de Dios en nuestra vida. Cada vez que nosotros nos arrepentimos de algo que teníamos que hacer y no lo hicimos, o de algo que hicimos y que no teníamos que hacer, y que eso nos puede traer consecuencias, nos puede traer situaciones difíciles, problemas delante de Dios, o puede traernos cosas malas, maldiciones a nuestra vida. Pero nosotros nos arrepentimos de todo corazón, le pedimos perdón al Señor Jesús y nos arrepentimos de haber fallado, de haber cometido error, de haber cometido pecado, de haber pensado o de haber dicho o hecho algo que era incorrecto delante de Dios. En ese momento la misericordia de Dios desciende sobre nuestras vidas. En ese momento la misericordia de Dios nos alcanza. En ese momento se nos brinda una nueva oportunidad para volver a levantarnos, seguir caminando, ver hacia adelante y que nada ni nadie nos detenga. En ese preciso momento que nosotros nos arrepentimos, en ese momento Dios empieza a glorificar y empieza a trabajar como una represa cuando le abren las compuertas y el agua empieza a fluir. O sea, empieza a fluir en nuestras vidas el Espíritu Santo de Dios y la misericordia de Dios empieza a ser notable en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros entramos en arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos de cualquier cosa mala que hayamos pensado, dicho, hecho, o cualquier cosa que hayamos comentado o querido hacer en contra de otra persona o de algo. Por eso nos enseña la palabra en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17. Vamos a la palabra, al libro de Mateo capítulo 4, verso 17, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire qué palabra más poderosa. Cuando Jesús dice que comenzó su ministerio, dice, desde entonces comenzó a Jesús a predicar, dice, y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que Jesús estaba queriendo decir? ¿Qué es lo que Jesús estaba queriendo mostrar bajo la revelación del Espíritu? Jesús estaba diciendo, ¿y quién es el rey de este reino? Jesús. ¿Y qué traía con él? Cada reino tiene algo que ofrecer. Cada reino tiene posesiones. Cada reino tiene riqueza. Cada reino tiene su grandeza. Y cuando Jesús dice, arrepentíos, y comenzó a predicar que el reino de los cielos se ha acercado, ¿quién es el rey de ese lugar? Se llama Jesucristo. ¿Y qué es lo que ese rey traía con él? Ese rey traía con él Jesús. Traía sanidad, traía milagros, traía restauraciones, traía liberaciones, traía conversiones, traía salvación, traía arrepentimiento, traía vida, traía rectitud, traía transformación a la vida de las personas. Por eso Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿quiénes son los que van a recibir salvación de su alma? ¿Quiénes van a recibir sanidad en su cuerpo? ¿Quiénes van a recibir liberación de su alma? ¿Quiénes van a recibir transformación, cambio? ¿Quién va a recibir vida? ¿Quién va a recibir cosas buenas del reino de los cielos, del cual se está predicando la palabra? Aquellos que se arrepientan de sus pecados, aquellos que le digan, Señor, me arrepiento de estar pecando o de haber cometido este pecado. Señor, ayúdame porque por mí mismo yo no puedo. Pero tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que Jesús decía?
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que el reino de los cielos Jesús traía como regalo para aquel que se arrepentía? Como dice la palabra, todo el que persevera hasta el final, ese va a recibir su galardón. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que todo aquel que se arrepiente de sus pecados, todo aquel que termina pidiendo perdón a Dios, ese va a recibir lo que el reino de los cielos ofrece. ¿Y qué es lo que el reino de los cielos ofrece? Ofrece salvación para su alma, ofrece una eternidad en los cielos, una eternidad con Cristo, ofrece una restauración, ofrece una conversión, ofrece algo nuevo, algo lindo, ofrece vida y vida en abundancia y vida eterna también. Por eso Jesús predicaba y decía: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué nos dice? El mismo Señor Jesús exhorta, mire, a arrepentirse y creer en el Evangelio, porque el tiempo se ha cumplido, como se está cumpliendo el tiempo bíblico en este momento. ¿Qué dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15? Mire lo que nos dice Marcos capítulo 1, verso 15. Nos dice la palabra de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido. Leámoslo desde el versículo 14, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué pasaba aquí? Pasaba que Juan el Bautista había sido ya tomado como preso y lo habían encarcelado por andar predicando el evangelio de Cristo y por andar abriendo la brecha para que nuestro Señor Jesús continuara con el evangelio. Pero ¿qué ocurre cuando a Juan el Bautista lo prenden y Juan el Bautista lo ponen bajo cárcel? Entonces Jesús se da cuenta y Jesús dice: arrepiéntanse, porque la palabra se está cumpliendo. Así como ahorita se está cumpliendo la palabra, donde dice la palabra: habrán pestes, habrán hambres, habrán terremotos, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Los padres se van a levantar contra los hijos y los hijos contra los padres, o el hombre se levantará contra el hombre. ¿Por qué razón? Porque las escrituras, como en aquel tiempo, se están cumpliendo. Pero ¿qué es lo que Jesús recomendaba y decía? Mire, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mismo momento que Jesús decía: el reino de los cielos se está acercando a tu vida, pero depende de ti si quieres que se acerque y te llene, o depende de ti si no quieres saber nada del reino de Dios. Depende de ti si quieres la misericordia de Jesucristo o no quieres nada. Depende de ti si quieres salvación, si quieres sanidad, si quieres transformación, si quieres conversión, si quieres vida en abundancia. Depende de ti. Porque Jesús decía, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Cuando Juan el Bautista lo meten en la cárcel, dice Jesús: el tiempo se está cumpliendo, dice. Y el reino de los cielos se ha acercado. Así que arrepiéntanse, les dice, de corazón, y crean en el evangelio que les predico, el evangelio de Cristo. Hoy en día también, en este tiempo, no es la excepción. En este tiempo también Jesús te dice a través de su palabra, de sus predicadores, a través de su Espíritu Santo: el tiempo se está cumpliendo y el reino de Dios se está acercando a tu vida. Arrepiéntete y cree en el evangelio de Cristo Jesús, que es para salvación de los perdidos. ¿Por qué razón estamos hablando? Porque la gente está viendo que las cosas se están dando. Muchas veces la gente se alborota, la gente se pone triste, la gente se pone tensa, la gente cae en grandes depresiones, se pone deprimida. Pero muchos no agarran la palabra y la ponen por obra. Y el mensaje es: el tiempo se está cumpliendo y el reino de Dios se está acercando a tu vida. Por eso la palabra se está predicando a diestra y a siniestra. Por eso la palabra de Dios se está predicando en tiempo y fuera de tiempo, en ocasión y fuera de ocasión. Por eso la palabra de Dios se está predicando a través de redes sociales, a través de televisión, a través de radio, a través de un mensaje, a través de un canto, a través de un rótulo, a través de una hoja, a través de un papel.
a través de una iglesia, a través de un grupo familiar, a través de una célula, a través de una casa de paz, de tantas cosas, de tantas maneras se está predicando la palabra de Dios, porque el tiempo se está cumpliendo y el reino de Dios se ha acercado. Pero ¿qué necesita el reino de Dios? Dice, arrepentido, dice, arrepiéntete de tus pecados y cree en el evangelio de Cristo, porque muchas personas en este tiempo donde se está cumpliendo la palabra de Dios no se están arrepintiendo de sus pecados. Muchos, en vez de estar aprovechando la cuarentena, ya que no están trabajando, ya que en el trabajo los mandaron a descansar, a pasar cuarentena, muchos, en vez de estar leyendo la Biblia, lo que están haciendo es perdiendo el tiempo. Muchos, en vez de estar orando y ayunando, más bien están preocupados por qué voy a comer y qué tengo que comer y qué tengo que comer y tengo que comer y tengo que comer. Y comer no es malo, pero también qué bueno que hicieras ayuno, qué bueno que hicieras tiempo de oración. Hay gente que en las redes sociales pone, no, dice, es que estoy aburrido de estar en la casa, ya no aguanto estar en la casa. No aguantas, ¿por qué? Porque no has dejado que el reino de los cielos llegue a tu vida. Hay personas que están a punto de divorciarse, de separarse, porque ya no se aguantan y pasan como perros y gatos. ¿Por qué? Porque no son capaces de creer en el evangelio de Cristo, ni aún viendo, están como Tomás, pero estos están peor que Tomás, llamado Didimo, porque Jesús le dijo a Tomás, 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 porque me vistes, creíste, pero bienaventurado aquellos que sin verme están creyendo en mi palabra. Por eso Jesús le dice ahora, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se quiere acercar a tu vida, pero para poderlo recibir, para poderlo disfrutar y poder gozar de ese reino y de los privilegios y cosas grandes que ese reino trae a través de su gran rey Jesucristo, necesita el arrepentimiento de corazón en cada vida. Necesita que tú te arrepientas de tus pecados, necesita que tú renuncies y rechaces al pecado, que tú renuncies a los malos pasos, a los malos hábitos, a las malas conversaciones, a los malos pensamientos y a lo malo que te apartaba del reino de Dios. Hay personas en este momento que desean algo de Dios, pero no desean arrepentirse de corazón. Si tú te arrepientes, esa es la llave para que la puerta se abra. Si tú crees en el evangelio, esa es la llave para que mires los milagros. Pues la palabra dice que nada es imposible para Dios en Lucas 1:39. Nada imposible para Dios, dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Por eso nos dice la palabra y Jesús nos enseña, mire, y nos sigue enseñando. Ojo, dice, ojo, a veces queremos y pedimos a Dios tiempos de refrigerio. ¿Cuántos no quieren un tiempo de refrigerio? ¿Qué es un refrigerio? Un refrigerio es cuando te ofrecen algo que te relaja, es cuando te regalan algo, es cuando se te abre una puerta, es cuando alguien te bendice, es cuando alguien te ayuda, es cuando alguien te apoya, es cuando alguien te recibe. Es cuando alguien viene y te da algo. Es cuando tú te sientes dichoso, cuando te sientes pleno. Es cuando tú te sientes en paz, te sientes tranquilo. Un tiempo de refrigerio es cuando tú, no importa si tienes problemas, dificultades o presiones, y tú sientes la paz de Cristo y miras los milagros ahí en tu mano. Miras a tu puerta, llegan las bendiciones. Escuchas las llamadas donde el celular suena y las llamadas son de bendición. Los mensajes son de bendición. Esos son tiempos de refrigerio, donde tú puedes tener paz en medio de la tormenta, donde tú puedes levantar manos, llorar delante de Dios y ver milagros, respuestas y resultados a tus peticiones, donde puedes ver la protección y la cobertura del Altísimo Dios sobre tu casa, sobre tu vida, guiando tus pasos y sobre tu familia. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos enseña? A veces queremos, dice, pedimos a Dios tiempos de refrigerio, pero ¿qué nos pide Dios para recibir esos tiempos de refrigerio? Dice la palabra en Hechos, libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Mire lo que nos dice Hechos 3:19. Nos dice la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos. Mire, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan, dice la palabra, de la presencia del Señor Jesucristo, tiempos de refrigerio, aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19? Así que arrepentíos y convertíos, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Y un punto y una coma significa, según en la literatura española o en la enseñanza de los profesores, significa un punto y una coma que sigue algo más importante que lo que se acaba de leer.
Y dice después del punto y la coma, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quién no quisiera un tiempo de refrigerio? ¿Quién no quisiera un tiempo con Dios? ¿Quién no quisiera que la presencia de Dios reposara? Que el creador de los cielos y de la tierra, el que envió que se hicieran todas las plantas, los animales, los seres humanos, aquel que no mira imposibles, aquel que es capaz de abrir puertas y de cerrar puertas, de quitar reyes y de poner reyes. ¿Quién no quisiera que el Rey de Reyes y Señor de Señores posara en su casa? Que le llevara la bendición como le llevaba la bendición Elías cuando estaba en aquella cueva y que los cuervos se la llevaban y los cuervos le llevaban carne. O cuando Dios envió a aquella viuda en Sarepta de Sidón que le diera alimento a Elías y no escaseó de la tinaja de la casa de la viuda el aceite ni la harina menguó, dice la palabra. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente con el hombre de Dios había tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios había creído y confiado en Dios y en su palabra. Porque había creído en Dios. ¿Sabe hoy en día cuánta gente está anhelando un tiempo de refrigerio? ¿Cuánta gente está queriendo ver un milagro? Queriendo ver una bendición. Pero esa bendición no llega a su vida. Esa bendición no llega a su casa. ¿Sabe por qué? Porque no está confiando y no está creyendo. Dice la palabra, arrepentidos y convertidos. ¿Por qué razón? ¿Cuántos quieren tiempo de refrigerio? Porque un tiempo de refrigerio se activa desde los cielos. Un tiempo de refrigerio viene y se desata desde los cielos. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y le dices, Señor Jesús, perdóname por haber perdido mi tiempo en el mundo. Señor Jesús, perdóname por haber tenido libertinaje, por haber deshecho mis finanzas, mi dinero, mis riquezas, mis posesiones en el mundo de manera como niño y de manera inconsciente, inmadura, irresponsable. Pero Señor Jesús, hoy vengo delante de ti y me arrepiento de todo corazón y hoy me convierto a ti, Señor, y te confieso como Señor y Salvador de mi vida, Padre, y te pido en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que tú no pones tristeza con tu bendición, sino que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mi vida. Porque significa entonces que son tiempos de refrigerio. Significa entonces que son tiempos de paz. Como cuando dice en el libro de los Salmos que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de descanso me hará pastorear. Junto a aguas de reposo me hará descansar. Adereza mesa, dice, delante de mí, en presencia de mis angustiadores, en presencia de los que desean mi mal, en presencia de aquellos que desean la maldición para mi casa, para mi vida, de aquellos que desean verme pobre, en escasez, en miseria, en pobreza, destruido, dividido, separado. Pero ¿qué pasa cuando viene un tiempo de refrigerio de parte del Señor Jesús? No hay diablo que pueda, no hay maldición que pueda, no hay pandemia que pueda, porque dice la palabra que mayor es Jesucristo que aquel que está en el mundo, porque nada es imposible para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Basta una palabra que de Jesucristo en los cielos para que legiones de ángeles se muevan a tu favor y a mi favor y bendigan nuestra casa. Basta una sola palabra y la bendita voluntad del Señor Jesús para que nuestros hogares estén bajo protección divina, bajo cobertura, bajo bendición, y toda maldición del diablo sea quebrantada, seca y marchita por el poder de la palabra. Basta solamente una palabra de nuestro Señor Jesús. Como le dijo aquel centurión romano, Señor, no soy digno que entres en mi casa. El hombre en ese momento se arrepintió de sus pecados. El hombre en ese momento se convirtió a Cristo y le dijo en otras palabras, Señor, yo creo en ti y en tu palabra. Basta solo una palabra, solo di la palabra, Señor, y yo tengo fe que mi siervo va a sanar. No tienes que moverte. Yo sé que tienes tanta autoridad que tu palabra va a ser más que suficiente para que vengan tiempos de refrigerio a mi casa y a mi vida. Y eso fue lo que el centurión romano tuvo. El centurión romano tuvo tiempos de refrigerio. ¿A quién no le gustaría tener un tiempo de refrigerio? ¿A quién no le gustaría de tantos problemas que han habido ahorita? Tantos desempleos, tanto hambre, tanta escasez, tanto problema, tanta deuda, tanta crisis, tanta necesidad. ¿A quién no le gustaría poder dormir tranquilo, dormir relajado, no dormir tenso, no tener que estar bebiendo pastillas, no tener que estarse comiendo las uñas, no tener que estar con insomnio, con nerviosismo, no tener que estar con depresión, no tener que tener más problemas que los que ya tiene? Pero ¿qué es lo que usted necesita? Un tiempo de refrigerio. ¿Y cómo lo va a conseguir? Dice la palabra. Así que arrepentidos y convertidos, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿A cuánto nos gustaría tener un tiempo de refrigerio? ¿A cuánto nos gustaría ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas? ¿A cuánto nos gustaría ver a Dios enviándonos la bendición aún sin que no lo pidamos?
tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, tiempos de amor, tiempos de unidad, tiempos donde tu matrimonio madure en vez de marchitarse, tiempos donde tu ministerio que Dios ha puesto en tu vida, en vez de secarse, más bien esté más ungido, más poderoso, para cuando tú vuelvas nuevamente al ministerio o vuelvas a andar por las calles libremente predicando su palabra. Tiempos más bien donde tú puedas orar más ferviente y fuertemente, donde tú más bien puedas ayunar con más fuerza y con más poder, y donde el Señor Jesús, en medio de la pandemia, en medio del problema, del dolor y de la necesidad, Dios te dé tiempos de paz y de refrigerio, tiempos de protección y de cobertura, tiempos de amor, tiempos de tranquilidad, de prosperidad y de abundancia. Pero ¿qué necesita Dios ver en ti? Dios dice la palabra bonita, dos cosas: arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos, arrepiéntete de tus pecados, pues total los pecados no llevan más que a la muerte, porque dice que todo el que peca va al diablo, dice, o es del diablo, porque todo el que comete pecado al final va a la muerte. Pero ¿qué pasa aquel que se arrepiente de sus pecados? ¿Qué pasa con aquel que se quiere convertir a nuestro Señor Jesús? Dice la palabra entonces, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Mire qué lindo, para que tus pecados y los míos sean borrados. ¿Para qué? Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay personas que ya no aguantan los problemas y las situaciones, lastimosamente. Hay personas que seguro quisieran salir corriendo, desesperados. Ya no hayan que hacer, ya no hayan a quién culpar, ya no hayan a quién señalar, ya no hayan a quién maldecir, ya no hayan de quién hablar. Pasan como perros y gatos echándose la culpa, señalándose unos con otros. Cuando lo único que tú necesitas es arrepentirte de tus pecados, confesar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, levantar manos, caer de rodillas, abrir tu corazón y dejar que el Señor Jesús tome control de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio, de tu familia, de tu ministerio. Y dejar que Dios te sorprenda y te maraville con su gran poder, con su gran gloria, con su gran misericordia y su gran amor. Es lo único que necesitas. Por eso te estoy predicando bajo el tema del arrepentimiento. Nos dice, ojo, dice, no te continúes engañando, dice, dejando engañar. No te continúes dejando engañar de Satanás, que el Señor lo reprenda a esta hora. Que por haber pecado o estar pecando, Dios no te ama. Hay personas que a veces creen que por haber pecado en su vida o por estar pecando, cometiendo algún tipo de pecado, creen que Dios no los ama. Dios no ama el pecado que tú estás cometiendo o que cometiste. Pero Cristo Jesús a ti te ama. Por eso Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y alcance la salvación de su alma. Por eso dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Libro de Lucas, capítulo 5, verso 32. Nos dice la palabra: libro de Lucas 5:32 nos dice y nos enseña: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién ha venido a llamar Jesús? Jesús no vino a llamar a sabios al arrepentimiento. Jesús no vino a llamar a justos, no vino a llamar derechos. Jesús vino a llamar gente torcida, gente panda, gente pecadora, gente sucia. Eso es lo que Jesús vino a llamar. Jesús nos vino a llamar a nosotros al arrepentimiento de los pecados. Jesús vino a llamar a aquellos que andan en suciedad, que andan en pecado, que el corazón lo andan oscuro, que el alma ya no lo aguantan. Aquellos que hasta el pecho se les hincha y les duele porque ni llorar pueden. De tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta amargura, de tanto estrés, de tanto odio, de tanto rencor. A eso vino a buscar Jesús. Jesús viene a amarte, a bendecirte. Pero ¿qué necesita Jesús? Jesús necesita que tú abras tu corazón, que te arrepientas de tus pecados y que le digas: Señor, ya no aguanto, ya no soporto. Señor, ayúdame. Si tienes un plan para mi vida, Señor, yo me arrepiento de mis pecados a esta hora. Pero yo, Señor, hoy imploro tu misericordia en mi vida. Yo te pido, Señor, que hoy puedan comenzar a ver mis ojos cosas nuevas y grandes en mi vida. Que hoy, Señor, en este arrepentimiento que tengo delante de ti por mis pecados, a los cuales hoy te pido perdón y me arrepiento de corazón, me ayudes a no seguir cometiéndolo, me ayudes a salir de ese hoyo, me ayudes a salir de ese fango, me libertes de esa maldición que el diablo había lanzado sobre mi vida. Señor, me restaures, me sanes, me limpies, me levantes, Dios, y comience yo a ver tu gloria y tus maravillas grandemente. Entonces Dios se va a exaltar y se va a glorificar en tu vida.
Pero no le creas la mentira al diablo que dice, Dios ya no te ama porque cometiste pecado. Lo que pasa es que sos pecador. Mira cómo has vivido, mira lo que estás haciendo. Arrepiéntete entonces en este momento. La tarjeta para poder abrir los cielos, para poder tocar el corazón de Jesucristo y ver las maravillas de Dios en tu vida, en tu casa y en todo, es que tú te arrepientas de tus pecados. No importa que hayas vivido en pecado o que hayas estado en pecado ahorita, pero si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios sinceramente de tus pecados y le dices, Señor, perdóname, yo no quiero seguir pecando, yo quiero ser libre. Señor, ayúdame, perdóname, Señor, restáurame, levántame, sálvame, Señor. Entonces Dios lo va a hacer. Y no solo te va a salvar, te va a restaurar y te va a levantar, sino que te va a sorprender, te va a maravillar, te va a bendecir y se va a glorificar grandemente en tu vida. Todo si tú le pides, recuerda que la palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios dice, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque el que pide se le da, al que toca se le abre y el que busca encuentra, dice la palabra. Amén. Por eso es importante, y te estoy predicando bajo el tema, el arrepentimiento. Ya no dejes que el diablo te siga mintiendo, te siga engañando, diciéndote, Cristo no te quiere, destruite, matate, asesinate, andate, olvídate. No, Cristo Jesús te ama tal y como tú eres. Lo que Él no ama es el pecado, pero si tú te arrepientes de todo corazón y le pides perdón y te humillas delante de Dios, Jesús te va a perdonar, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que pida perdón, Él poderlo perdonar. Dios puede perdonar todos tus pecados si tan solo tú quieres ser perdonado, si tan solo quieres darte tú mismo la oportunidad de que Dios te restaure, te salve y te liberte. Recuerda que Él no ha llamado santos a arrepentirse, Él ha llamado pecadores a arrepentirse. Por eso hoy te estoy predicando bajo el tema del arrepentimiento. Por eso nos dice, y para los que ya se arrepintieron, dice, y se convirtieron, que muestren obras dignas de arrepentimiento. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 26. Mire, libro de los Hechos, ahí mismo, capítulo dice 26. Perdón. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 20. Que dice la palabra, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios busca en este momento, a esta hora, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de necesidad mundial? ¿Qué es lo que Dios busca? Dios está buscando su iglesia. Dios está buscando a sus siervos, a sus siervas, a sus hijos, a sus hijas. Dios está buscando hombres y mujeres que nos paremos en la brecha por nuestros países, por nuestras naciones, por nuestros departamentos, por nuestros estados, por nuestro gobierno, por nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra colonia, nuestras familias, nuestros hermanos de la iglesia, nuestro ministerio, por la gente que no conoce a Dios. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo y está buscando? Que mostremos obras dignas de arrepentimiento. Pero ¿cuál es lo que está pasando en muchos hogares? En muchos hogares la gente en esta pandemia, en vez de estar fogosos, más bien parecen témpanos de hielo. Muchos, en vez de estar metidos en tiempos de oración, están metidos más bien en tiempos solo de dormir, en tiempos de pereza, en tiempos solamente de estar holgazaneando, de no estar haciendo nada, en vez de estar más bien intercediendo, parando en la brecha y alimentándose con la palabra, predicando el evangelio a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través del Messenger, a través de todas las redes sociales, predicando la palabra con poder y autoridad. Pero ¿qué pasa? Por eso te predico bajo el tema del arrepentimiento. ¿Qué dice la palabra en el libro de Hechos 26:20? Dice la palabra, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles, que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios está pidiéndole a su pueblo en este momento y con esta palabra a la iglesia? Que aquel que ya se arrepintió y dice ser hijo de Dios, que muestre las obras dignas de arrepentimiento. Que no esté diciendo, aleluya, yo soy hijo de Dios, pero parece que estuviera en el mundo, que viviera en el mundo y que fuera del mundo. Sino que está pidiendo que se levante en oración, que se levante en ayuno, que pueda orar, que pueda guerrear, que pueda interceder, que pueda pararse en la brecha, que pueda creer en Dios y en su palabra, que evangelice, que bautice, que predique la palabra a otros, que hable de Jesucristo, que lleve la salvación, que lleve la palabra a otras personas. Pero ¿qué pasa? Hay muchos cristianos en este momento que en vez de estar orando, en vez de estar ayunando, en vez de estar predicando, más bien hay que estarle predicando y hay que estarlo motivando, porque están fríos.
Óigame, hay cristianos que más bien hay que estarlos rogando para que puedan sintonizar las enseñanzas que tal vez solo son una o dos veces a la semana. Sí, yo me pregunto cuando las iglesias ya estén bien abiertas. Óigame, qué triste tener que andar rogando un montón de gente para que vaya a la iglesia, cuando más bien todo el mundo debería salir hambriento y sediento para su iglesia, cuando todo el mundo debería salir más bien deseoso de ir a la iglesia. ¿Pero por qué? Dios necesita arrepentimiento, que cada persona que se ha arrepentido de sus pecados muestre obras dignas de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, porque la palabra de Dios dice que el árbol por su fruto se conoce. Tú no puedes venir a decir soy un gran hijo de Dios, pero tú ni la Biblia estás leyendo. Arrepiéntete de tus pecados que todavía estás a tiempo. Como tú vienes a decir yo soy un gran hijo de Dios y tú en toda esta pandemia a nadie le has predicado la palabra, no has orado por nadie, solo has estado renegando, solo has estado maldiciendo, señalando, burlándote, perdiendo el tiempo. Ni siquiera has leído un libro cristiano, ni siquiera has leído 3 versículos de la Biblia, ni siquiera horas, ni siquiera pero ni 20 minutos al día. Y quieres milagros, quieres bendiciones, quieres cosas grandes, quieres ver maravillas de parte del Señor, pero ni siquiera te has arrepentido y ni siquiera estás mostrando obras dignas de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras que tú estás haciendo a favor de la obra de Dios? ¿Cuáles son las obras dignas de arrepentimiento que tú estás mostrando en medio de esta pandemia? ¿Acaso le estás llevando palabra de paz, de consuelo y de amor a aquellos que lo necesitan? ¿Acaso te has dado cuenta de personas que tienen necesidad y les han mandado un WhatsApp, les has hecho una llamada, o cuando has podido hacerles una visita rápida? Mira, conforme la ley lo manda, has llegado y le has dicho, fíjate que vengo a orar aunque sea de distancia por usted, pero yo voy a orar por usted un minuto aunque sea y le voy a dejar sembrar una palabra de parte de Dios. El Señor está contigo y no temas. ¿A cuántas personas ha visitado? ¿Por cuántos ha orado? ¿A cuántos les ha mandado un WhatsApp con palabra de bendición, de vida, de restauración? ¿A cuántos les ha dicho, hey, amigo, amiga, vecino, vecina, hermano, hermana, familiar, familia, arrepentite de tus pecados, la venida del Señor está cerca? Dios busca arrepentimiento y conversión de tu alma. Te invito a la iglesia cuando la abramos para que puedas ir. Te invito en este momento a orar en línea conmigo. Mándame un videollamada para que oremos juntos, para pedirle a Dios que te bendiga, que te dé fuerza, que te ayude, que te sane, que te restaure, que te liberte. Obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuántos cristianos en este momento solo ponen un rótulo en el Facebook, pero solo saben decir que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude? Pero por cuántos tú estás orando para que Dios verdaderamente los bendiga? ¿Cuáles son las obras que tú estás haciendo? ¿Cuáles son los frutos que tú estás dando realmente? ¿Estás arrepentido realmente de tus pecados? ¿O acaso te estás volviendo al mundo cuando la palabra de Dios dice que no nos volvamos nosotros al mundo, sino que el mundo se convierta a nosotros como hijos de Dios? Por eso quiero mostrar y finalizar con esta palabra. Dice, no seas, dice, como Esaú. Ojo con este ejemplo muy fuerte que te voy a dar. No seas como Esaú, que teniendo todo en sus manos lo desechó y ni aún con arrepentimiento lo pudo recuperar. Mira qué increíble. Dice la palabra en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 12. Mira qué importante esto y qué increíble. Libro de Hebreos capítulo 12 versículo 17. Ya para finalizar, dice la palabra, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas. Dice la palabra en el 16, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ahorita tú tienes la oportunidad de tener lo que tienes, valóralo. Ahorita tienes la oportunidad de arrepentirte, no cierres tus oídos. Mañana puede ser tarde, mañana puede ser duro, mañana puedes quedar solo, sin familia, sin vida, sin matrimonio, sin hijos, sin trabajo, sin finanzas, sin carro, sin negocio, sin nada. Procura arrepentirte hoy y llegar delante de Dios como obrero aprobado. Procura arrepentirte de tus pecados en este momento. ¿Para qué? Para que no vaya a llegar el momento donde la bendición pase a otra persona porque tú la desechaste y nunca quisiste tomarla. Porque nunca quisiste tomar el regalo que Dios te mandaba. Porque nunca quisiste valorar la palabra de Dios o la presencia de Dios en tu vida. Suelta ya ese mal camino.
Mira el ejemplo de lo que está ocurriendo en el mundo. Y antes que sea tarde, antes que pierda lo más precioso que Dios te ha dado, que es tu vida, antes que pierda lo precioso que Dios te ha dado, que es tu familia, tu casa, lo que posees, todos los sueños, los anhelos, los deseos, los proyectos, los planes que Dios te ha dado, arrepiéntete de tus pecados, que aún estás a tiempo. Dice la palabra, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahorita en este momento Dios puede ser hallado. Ahorita en este momento yo te invito ahí donde tú estás, que cierres tus ojos en este momento en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Te pido que cierres tus ojos en el nombre de Jesucristo, con toda autoridad, cubierto con la sangre de Cristo. Ato y reprendo al diablo, Satanás, ahora. Y en el nombre de Jesús lo reprendo por el poder de la palabra. Y le ordeno, salga de tu vida, de tu casa, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora mismo lo declaro inoperante en contra tuya. Y le pido a Dios que te dé libertad. Que el Señor tome control de tu boca y toda pesadez en tu lengua, todo nerviosismo, toda mentira, todo control del diablo en tu lengua y en tu boca, ahora en el nombre de Jesús esté inoperante por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús se desate ahora libertad para que tu corazón se abra, para que tu boca confiese a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ahora en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra. Donde el diablo había dicho muerte, Jesús ahora envíe vida por el poder de la palabra y se desate vida y vida en abundancia. Restauración, liberación, sanidad, conversiones, bendición, paz. Donde había hambre llegue la bendición. Donde había tristeza llegue la alegría. Donde había guerra llegue la paz. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Reciban esos hogares, reciban esas familias ahora. Se disipen las tinieblas de tu vida ahora por el poder de la palabra. Aún familiares enfermos con COVID-19, reciban sanidad ahí donde están, reciban libertad, y todo espíritu de muerte en estas personas con COVID-19 salga y se vaya de ellos. Ahora en el nombre de Jesús lo reprendemos, lo atamos y le echamos fuera. Y hablamos vida sobre estas personas. Hablamos sanidad sobre estas personas. Que cada día se recuperen más fácilmente las personas con COVID-19. Cada día se recuperen en mejor tiempo. En menos tiempo en el nombre de Jesús. Sean sanos y sus sistemas inmunológicos se fortalezcan en gran manera. Y se vayan de ellos todo dolor, todo resfrío, todo ahogamiento, todo problema en los pulmones. Se vaya de ellos toda tos. Todo mal en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Dígale conmigo en este momento, si usted se quiere arrepentir de sus pecados y usted siente que Jesús le está hablando y que usted necesita hacer esta oración y una nueva vida, porque sé que hay mujeres ahí levantando manos, sé que hay hombres creyendo en su corazón. Levanta tus manos, tú que estás arrodillada. Levanta tus manos. Abre tu corazón, tú que estás deseando una restauración en tu familia, en tu matrimonio. Tú que estás deseando ver maravillas de parte de Dios, mujer. En el nombre de Jesús yo te bendigo ahora. Y por haber sido valiente y haber creído, ahora mismo reciban tus manos en el nombre de Jesús la libertad. Y pueda ver tus ojos y disfrutar tu vida de la gracia de Dios, de su favor y de su refrigerio. Dígale conmigo si usted así lo desea. Señor Jesús, a esta hora, yo te pido perdón por mis pecados y por mis ofensas. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados y de todas mis ofensas, Señor. Y hoy te confieso como mi único Señor y Salvador de mi vida. Lávame, Señor, y límpiame con tu sangre preciosa y maravillosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pon en mí, Señor Jesús, el querer como el hacer. Y dame ese hambre, dígale, esa sed de perseverar, de creer en ti y en tu palabra, de escudriñar las escrituras, de levantar manos, de hablar tu palabra y de alimentarme, Señor. Y guíame y direccióname, Señor Jesús, a una iglesia cristocéntrica, con un pastor cristocéntrico, con un pastor siervo tuyo, Señor, que me alimente, que me llene. A una iglesia, Señor, donde me reciban con tu amor y me enseñen y me discipulen con tu palabra. En el nombre de Jesús se quebrante toda maldición del diablo sobre tu vida y sobre tu casa, y tiempos de refrigerio se desaten sobre aquellos
que Dios cree, sobre aquellos que han creído en Dios y en su palabra, sobre aquellos que levantan mano, sobre aquellos que están confiando y están recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesucristo, les bendigo con toda bendición de lo alto. La paz de nuestro Señor Jesús sea sobre sus vidas siempre. Amén y amén. Dios les bendiga.